Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alex López y antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a inclinar nuestro rostro y pedir a Dios: Señor, acompáñanos en este estudio, ayúdanos a comprender estas lecciones que dejas por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestra conciencia y a nuestros corazones y pueda hacernos receptivos a tu palabra. Dirígenos, dirige a cada persona que está escuchando o que está viendo este programa y que pueda servirle en su diario vivir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es un legado que perdura. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El versículo 7 de Primera de Pedro 1 dice: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Al estar estudiando en esta semana el tema del crisol, de las altas temperaturas con tal de purificar los metales, nos damos cuenta que nuestra fe es algo mucho más precioso que cualquier metal. La comparación que Pedro hace es con el oro. Si nuestra fe tiene mucho más valor que el oro, ¿cuánta mayor necesidad habrá para ser purificada? Esa es la comparación que Pedro hace, y vaya comparación, porque el mensaje que va dirigido es hacia los primeros cristianos. Y los primeros cristianos se encontraban en dos situaciones. La primera era que su fe fuera aceptada como incomprendida, como algo que no comprendemos, que vemos y decimos: esa persona cree en esto, pero no me interesa lo que esta persona cree, es incomprendido. La mejor de las situaciones era esa, que su fe fuera incomprendida. Pero la segunda situación en la que se encontraban los primeros cristianos era de persecución. Y Pedro les escribe a ellos buscando darles esperanza, buscando darles fe, buscando hacerles recordar que la situación que estaban viviendo era una situación para su bien, era una situación de la que Dios no se había olvidado. Menciona algo interesante, un término interesante que solamente voy a mencionar de manera breve. En 1 de Pedro 1 y 6 que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Menciona por un poco de tiempo. Y eso es lo que me llama la atención, porque independientemente de cuáles hayan sido las pruebas y sufrimientos que ellos estaban viviendo, que iban a vivir por un poco de tiempo, la pregunta que hace es: ¿qué punto de comparación tienen con la eternidad que les espera cuando Cristo regrese? Su mayor motivación para ellos, la mayor motivación que Pedro tenía era: ¿qué punto de comparación tendrá el sufrimiento que ellos viven ahora por un poco de tiempo con la eternidad? Y es precisamente el mismo mensaje que se nos comparte a nosotros hoy en día. ¿Qué punto de comparación tendrá ese momento difícil que vivimos hoy con la eternidad que viviremos con Jesús? Tal vez, muy probablemente, nos encontremos viviendo crisis en este momento. Crisis que vivimos por seguir a Jesús. Tal vez hayamos sido discriminados en el trabajo, hayamos sido rechazados de uno por nuestra fe. Tal vez en la escuela hayamos sido molestados por compañeros por nuestra fe. Tal vez nuestra familia nos ha rechazado porque hemos tomado la decisión o la determinación de seguir a Jesús. Podemos estar viviendo una situación difícil por nuestra fe, pero la pregunta que se nos lanza en este momento es: ¿qué punto de comparación tienen con la eternidad que nos espera cuando Cristo regrese? Segundo,
Los primeros cristianos habían estado siendo perseguidos por lo que creían. ¿Su creencia estaba apartada de Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Muchas veces pensamos que los problemas se apartarán cuando entreguemos nuestra vida a Dios. O segundo, también podemos llegar a pensar que si vivimos una situación problemática es porque no hemos estado siguiendo la voluntad de Dios, pero hemos estado aprendiendo durante esta semana que no es necesariamente así. Los primeros cristianos tenían una fe genuina en Jesús, estaban aprendiendo a conocerle y amarle. ¿Cómo podrían entonces ir en dirección contraria a su voluntad? Pero aunque iban, como lo he mencionado, de acuerdo a la voluntad de Dios, se estaban enfrentando a persecución. Ellos estaban siguiendo a Dios, pero habían problemas. Puede que estemos siguiendo nosotros a Dios y que estemos contentos o que estemos bien con Dios, pero eso no significa que la prueba que estamos viviendo sea como un castigo. O no significa que estamos mal con Dios. Eso es necesario entenderlo. La prueba que vivimos es para nuestro fortalecimiento. Y quisiera contar la historia de un joven a quien llamaremos Juan. Este joven, desde muy pequeño, la edad de 15 años, había entregado su vida a las malas vivencias, a las drogas, al alcohol, a las malas compañías, a las malas amistades. Y durante toda su vida había sido de esta manera. Pero llegó un momento en donde fue invitado a la iglesia. Y este joven decide asistir. Ya estaba desesperado de la condición en la que vivía. Ya no quería más vivir en drogas, vivir en alcoholismo, vivir en problemas, en robos, en asaltos. Entonces decide aceptar la invitación, va a la iglesia. Y para no hacer la historia tan larga, después de asistir por un periodo de tiempo, toma la decisión de bautizarse. Es bautizado. Y una vez que es bautizado, en ese estudio diario de la palabra de Dios que él llevaba, siente un llamado al ministerio pastoral. Confiado en que está haciendo lo correcto y que es una invitación de Dios, decide inscribirse a una escuela adventista, a una universidad adventista, y comienza a tomar sus clases, primer año, segundo año, pero estando él estudiando la carrera de teología, se encuentra que es tentado en gran manera. Pareciera que ahora todo se torna difícil, pasa por diversas pruebas, los recursos económicos hacen falta, la familia lo rechaza. Y para terminar este triste caso del joven, en la comunidad donde se encontraba, conseguir drogas era fácil. ¿Qué es lo que había hecho el mal? ¿Estaba yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Al contrario, estaba decidiendo en favor de Cristo, pero el momento que vivía era un momento difícil. ¿Por qué? Porque era necesario que el carácter de este joven se forjara. Era necesario que aprendiera a confiar en Dios en medio de las dificultades. Y así es, una vez que este joven aprendió a confiar en Dios y moldeó su carácter, las dificultades fueron disminuyendo. Hermanos, durante toda esta semana hemos visto cómo es que Dios nos acompaña y nos dirige aún en los momentos difíciles. Hemos aprendido que esos momentos difíciles tienen propósitos divinos, con tal de moldear nuestro carácter. Finalmente, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones, será nuestro carácter el que llevemos al cielo. Si estamos viviendo una situación difícil, no quiere decir que estemos lejos de Dios. Reflexionemos en esto y aprendamos a confiar que la situación que vivimos ha sido dirigida por Dios, si así nos hemos dejado guiar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por permitirnos este estudio. A lo largo de toda esta semana hemos aprendido a confiar en ti y a verte en medio de las dificultades. Hemos aprendido a ver que tú nos diriges porque quieres moldear nuestro carácter si nos dejamos guiar por ti. Ayúdanos a tener confianza, certeza en el Dios en el que hemos creído y ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.